Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque el tema que les traigo es explosivo. Y es que hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, la inigualable Demet Özdemir. ¿Están listos para un viaje a través de su vida amorosa? Prepárense porque vamos a desentrañar cómo sus relaciones del pasado han esculpido a la mujer que conocemos hoy. Ya saben, aquí en este canal nos apasiona explorar la vida de las celebridades, sus éxitos, sus desafíos y por supuesto sus romances. Y en el caso de Demet, su vida amorosa ha sido como una montaña rusa, llena de emociones, pasión, drama y, lo más importante, mucho aprendizaje. Así que si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y prepárense para descubrir los secretos que Demet Özdemir ha guardado en su corazón. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, arrancamos con el chisme. Demet Özdemir, para aquellos que aún no la conocen a fondo, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es conocida por su talento innato, su belleza radiante y ese carisma arrollador que la convierte en una de las figuras más admiradas de Turquía. La hemos visto brillar en novelas icónicas que han traspasado fronteras, como Erkencikus, donde enamoró a medio mundo con su inolvidable interpretación de Sanem, y en Doğu Une Kaderindir, donde demostró una versatilidad actoral que dejó a todos boquiabiertos. Pero ¿sabían que detrás de esa sonrisa deslumbrante y ese éxito profesional rotundo, Demet ha vivido amores intensos que la han marcado de manera profunda y que la han convertido en la mujer fuerte e independiente que vemos hoy? Así que prepárense para un viaje por los laberintos del corazón de Demet, donde exploraremos cada relación, cada amor, cada desamor, y cómo estas experiencias la han transformado en la persona que admiramos. Es hora de sumergirnos en el apasionante mundo amoroso de Demet Özdemir. *** El primer capítulo, Yusuf Zim y el dulce aroma de las fresas ***. Todo comenzó con Zilek Kokusu en 2015. En el set de esta serie, Demet conoció a Yusuf Zim, un actor y cantante talentoso. La chispa entre ellos fue instantánea, como un flechazo de Cupido en pleno rodaje. Su relación desde el inicio capturó la atención de los medios y de los fans. Salidas románticas, alfombras rojas deslumbrantes y fotos en redes sociales que inundaban las pantallas. Eran una pareja hermosa, fresca y vibrante. Muchos soñaban con verlos caminar juntos hacia el altar, construyendo una historia de amor de cuento de hadas. Aunque su historia de amor con Yusuf fue relativamente breve, no podemos subestimar su impacto en la vida de Demet. Esta relación fue en esencia un primer amor, de esos que dejan una huella imborrable. Fue la puerta de entrada a un mundo de exposición mediática, un aprendizaje acelerado en el arte de lidiar con la opinión pública y la presión de los focos. En este primer amor, Demet aprendió a entender sus propias necesidades, a definir sus límites y a madurar en el ámbito sentimental. Fue una valiosa lección sobre lo que buscaba y lo que no quería en una relación. Aprendió a equilibrar su vida profesional con su vida personal, a proteger su privacidad y a no dejarse consumir por la intensidad de la fama. Yusuf Zim fue su primer gran amor, y aunque la historia llegó a su fin, le dejó un legado invaluable, la capacidad de amar, de entregarse por completo y de aprender de cada experiencia. Le enseñó a ser más fuerte, a ser más consciente de sus emociones y a no tener miedo de mostrar su vulnerabilidad. *** El refugio de la discreción, Sekin Özdemir y la construcción de la confianza ***. Después de Yusuf, llegó Sekin Özdemir, también actor y un hombre de gran atractivo. Su relación fue diferente, más discreta, más reservada. En esta etapa, Demet ya era una estrella en ascenso, y la relación con Sekin representó una especie de refugio, un espacio de tranquilidad en medio del caos de la fama. Con Sekin, Demet aprendió la importancia de la privacidad, de proteger sus sentimientos y de construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Se alejaron de los reflectores y crearon un espacio propio, donde podían ser ellos mismos sin la presión constante de los medios. Esta relación le enseñó a Demet la importancia de la estabilidad emocional, de nutrir una relación basada en el diálogo y en la complicidad. Aprendió a valorar la tranquilidad, a disfrutar de los momentos a solas y a construir un vínculo sólido y duradero. Fue una etapa de crecimiento personal, donde Demet se enfocó en sus objetivos, en su carrera y en su bienestar.
Sekkin le enseñó a ser más fuerte, a ser más independiente y a no depender emocionalmente de nadie. Le brindó el apoyo necesario para seguir adelante, para superar los obstáculos y para alcanzar sus sueños. Si bien su relación con Sekkin no estuvo exenta de momentos difíciles, fue una etapa de aprendizaje y de crecimiento que la ayudó a construir una base sólida para futuras relaciones. *** La pasión desbordante, Kanyaman y el amor que traspasó la pantalla. *** La relación de Demet con Kanyaman, su coprotagonista en Erkenciskus, generó una verdadera locura en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans soñaban con que esa pasión se trasladara a la vida real. Y efectivamente el amor traspasó la pantalla. Su relación fue fugaz pero intensa, un torbellino de emociones y sentimientos encontrados. Vivieron un romance de ensueño, lleno de viajes románticos, declaraciones de amor públicas y fotos que inundaban las redes sociales. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor idealizado. Sin embargo, como suele suceder en las historias de amor de Hollywood, su relación llegó a su fin. Las razones nunca fueron completamente claras, pero se rumoreó que las diferencias irreconciliables y la presión mediática fueron algunos de los factores que contribuyeron a la separación. Esta relación, aunque dolorosa, fue crucial en la vida de Demet. La expuso a la fama internacional, la catapultó a la cima del éxito y le enseñó a lidiar con la presión mediática a una escala nunca antes imaginada. Aprendió a convivir con los paparazzis, a entender el juego de la fama y a proteger su privacidad. En esta experiencia, Demet aprendió la importancia de la comunicación, del compromiso y de la individualidad dentro de una pareja. Se dio cuenta de que a veces el amor no es suficiente, y que es necesario que ambos miembros de la pareja estén en sintonía, que compartan los mismos valores y que estén dispuestos a construir una relación basada en el respeto y la confianza. Fue una lección difícil, pero Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de aprender de sus errores y de salir adelante. *** El cuento de hadas moderno, Old Hancock y la búsqueda de la felicidad. *** Y llegamos a su matrimonio más reciente, el de Demet con Oğuz Hancock, un famoso cantante y actor turco. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno, con una boda de ensueño que acaparó todas las portadas y promesas de amor eterno. Parecían la pareja perfecta, la encarnación de la felicidad. Su matrimonio, sin embargo, no duró para siempre. El divorcio fue una noticia impactante, pero Demet ha demostrado ser una mujer de hierro, capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. Esta experiencia, sin duda, le enseñó a priorizar su felicidad, a ser fiel a sí misma y a entender que el amor propio es la base de cualquier relación. Aprendió a no idealizar las relaciones, a aceptar que el amor, a veces, puede ser efímero, y a enfocarse en su bienestar personal. El divorcio fue un momento difícil, pero Demet lo enfrentó con valentía y madurez. Se centró en su trabajo, en sus amigos y en su familia, y se mantuvo firme en su decisión de ser feliz. Esta experiencia le enseñó a ser más independiente, a ser más consciente de sus necesidades y a no conformarse con menos de lo que se merece. Le mostró la importancia de rodearse de personas que la apoyen, que la valoren y que la hagan sentir bien consigo misma. *** El legado de sus relaciones, la transformación de Demet Özdemir. *** Pero ¿cómo han transformado todas estas relaciones a Demet Özdemir? La respuesta es simple, a través del crecimiento personal. Cada amor, cada desamor, cada experiencia ha sido una lección valiosa. Demet ha aprendido a ser más fuerte, más independiente y más consciente de sus necesidades. Ha aprendido a priorizar su felicidad, a ser más selectiva con sus relaciones y a no conformarse con menos de lo que se merece. Hoy en día, Demet es una mujer empoderada, segura de sí misma y enfocada en su carrera y en su bienestar. Ha demostrado que es posible aprender de los errores, crecer a través de las experiencias y salir fortalecida de cualquier situación. Sus relaciones del pasado la han moldeado, la han convertido en la persona que es hoy, una mujer talentosa, valiente y, sobre todo, feliz. *** Las lecciones que podemos aprender de Demet. *** Y aquí está la verdadera magia de la historia de Demet, en su capacidad de transformar el dolor en crecimiento, el desamor en fortaleza y el pasado en una valiosa lección. Cada una de sus relaciones, desde la más breve hasta la más duradera, le ha enseñado algo nuevo sobre sí misma y sobre el amor. ¿Y qué podemos aprender nosotros de la historia de Demet?
podemos aprender que las relaciones, sean exitosas o no, son oportunidades de crecimiento. Podemos aprender a perdonar, a aprender de nuestros errores y a no tener miedo a volver a amar. Podemos aprender a priorizar nuestra felicidad, a ser fieles a nosotros mismos y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Podemos aprender a escuchar nuestro corazón, a confiar en nuestra intuición y a no tener miedo de tomar decisiones que nos hagan felices. Podemos aprender a valorar las relaciones que nos aportan alegría, apoyo y crecimiento, y a dejar ir aquellas que nos hacen daño. Podemos aprender a ser resilientes, a recuperarnos de las decepciones y a seguir adelante con la frente en alto. Podemos aprender a amar incondicionalmente, a respetar la individualidad de cada persona, y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. *** El futuro de Demet, un nuevo capítulo de amor propio y éxito ***. En la actualidad, Demet Özdemir se encuentra en un momento de plenitud y estabilidad. Su carrera sigue en ascenso con proyectos emocionantes que demuestran su versatilidad y su talento. Se ha convertido en un ícono de moda y estilo, y su influencia se extiende a nivel mundial. Pero, sobre todo, Demet ha priorizado su bienestar personal. Se ha enfocado en su salud física y mental, en rodearse de personas que la aman y la apoyan, y en vivir una vida llena de alegría y satisfacción. El futuro de Demet es brillante, lleno de posibilidades y de nuevas experiencias. Seguramente el amor volverá a tocar a su puerta, pero esta vez será diferente. Demet ha aprendido a amar de una manera más consciente, más madura y más auténtica. Ha aprendido a valorarse a sí misma, a establecer límites saludables y a no conformarse con menos de lo que se merece. Su historia es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que es posible transformar el dolor en fortaleza, el desamor en aprendizaje y el pasado en una valiosa lección. *** Conclusión y reflexiones finales ***. Así que, ¿qué les pareció esta inmersión en la vida amorosa de Demet Özdemir? Espero que les haya gustado. ¿Cuál de sus relaciones les pareció más impactante? ¿Qué lecciones creen que sacó Demet de cada una de ellas? A través de este análisis exhaustivo, hemos recorrido los altibajos del corazón de Demet, desde sus primeros amores juveniles hasta sus relaciones más recientes. Hemos sido testigos de su crecimiento, de su evolución y de su transformación en la mujer empoderada que admiramos hoy. Demet nos ha demostrado que el amor es un viaje lleno de aprendizajes, que las relaciones, sean duraderas o efímeras, nos ofrecen la oportunidad de crecer, de conocernos mejor y de construir una vida más plena y auténtica. En resumen, la historia de Demet Özdemir es una oda a la resiliencia, a la fortaleza y a la capacidad de amar. Es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que es posible superar cualquier obstáculo, de que el amor propio es la clave de la felicidad, y de que siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué les parecieron las relaciones de Demet? ¿Qué lecciones se llevan de esta historia? ¿Qué consejos le darían a Demet para el futuro? Y como siempre, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.